Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos del estado mexicano de Chiapas, que se hizo famoso en el mundo entero con el alzamiento armado de 1994 del Ejército Zapatista del subcomandante Marcos. Casi 30 años después, los defensores de derechos humanos denuncian un aumento de la violencia criminal con la complicidad del Estado. Y para hablarnos de esta realidad, hoy hace escala en París Rosa Rodríguez, que es integrante desde hace 25 años del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Rosa Rodríguez, que ha aprovechado esta gira, ¿no?, que ha hecho por España y también aquí en París para venir a nuestro programa. 25 años documentando casos de violaciones de derechos humanos, formando a los observadores internacionales de las brigadas civiles de observación y atendiendo en primera línea a las víctimas de la violencia. Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, es el título de este informe que acaban de publicar, en el que denuncian la violencia de los grupos armados, pero también esa contrainsurgencia y la complicidad del Estado mexicano. Se centran en el periodo 2020-2022 y aseguran que, 29 años después del levantamiento armado, esa violencia continúa, el conflicto interno continúa. ¿Y quiénes son los actores? Bueno, yo creo que ya lo has narrado muy bien. Hay una complicidad del Estado muy, muy claramente. Hay una permisibilidad, ¿verdad? Han aumentado las armas en todo el territorio. Hay territorios que están aislados por grupos armados en donde se encuentran disparando de día y de noche, ¿no? En este informe narramos el conflicto tanto de Aldama, con Chenaló, y también de Chalchihuitán y Chenaló, ¿no? Han sido territorios que han estado amenazados por grupos armados y que han permanecido así. Esto lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones al Estado mexicano y permaneció así por más de 2 años, ¿no? Entonces fue hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue a hacer una visita y empezó un poco a cambiar la situación, ¿no? ¿Creen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con esa cuarta transformación, ¿no?, está fallando en el estado de Chiapas? Porque discursivamente igual sí habla más de derechos humanos, pero no sé si en la práctica eso se traduce en algo. ¿Está fallando AMLO? Es que en el discurso que él da pareciera que vive en otro lugar, ¿no? Él habla de que en México ya no existe la tortura y nosotros diariamente documentamos casos de tortura, ¿no? Él dice que las organizaciones de derechos humanos no deberían de existir porque el Estado mexicano no viola derechos humanos, y sin embargo es algo que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que se le está yendo de las manos la situación por la permisibilidad que ha tenido, ¿no? De pronto dijo, bueno, abrazos no balazos, pero esto se ha traducido en permisibilidad hacia los grupos armados. ¿La situación está peor ahora que hace unos años? Yo creo que ahorita en Chiapas se está agudizando muchas cosas porque también encontramos el componente ya muy activo del crimen organizado. Claro, ¿ese crimen organizado a qué se dedica? ¿A la droga? Es que no solo es la droga, yo creo que es también el tráfico de personas, la extorsión, el control de territorios, ¿no? El hecho de que haya en la zona migrantes, ¿no?, que van hacia el norte, ¿eso agrava este cóctel explosivo? Yo creo que sí. Los migrantes para el crimen organizado son mercancías, ¿no? Entonces tenemos
de pronto encontramos que hay muchas desapariciones de migrantes y que en muchas ocasiones tampoco, ya no se les da seguimiento porque tampoco están los familiares o las personas ahí denunciando y pidiendo que se busque a sus familiares queridos, ¿no? Los Sedena Leaks, que es esa filtración confidencial de documentos, tal vez la filtración más grande de la historia de México, puso de manifiesto el posible vínculo entre autoridades estatales y municipales con el narcotráfico. ¿En qué medida? ¿Cómo lo ven ustedes en el territorio? Bueno, nosotros vemos que hay permisibilidad, ¿no? Que no te podría decir en qué medida a ciencia exacta, pero ciertamente hay una permisibilidad por autoridades de la Sedena, del Ejército y de la Guardia Nacional hacia estos grupos armados, ¿no? La Sedena, que es la Secretaría de De la Defensa, Defensa Nacional. para los que no estén Sí. familiarizados con Sedena. En México, bueno, a nivel general, ¿no?, de todo el país, periodistas y defensores de derechos humanos están en el punto de mira, asesinatos, amenazas, hostigamiento, lo vemos a diario y Chiapas no es una excepción. Voy a dar 3 nombres que ustedes citan en este informe: Simón Pedro Pérez López, Gregorio Pérez Gómez, Rubén Valdez Díaz, los 3 asesinados. ¿Por quién? ¿Quiénes asesinaron? Em, digamos, el crimen organizado, así de amplio, no hay una certeza. Por ejemplo, en el caso de Simón Pedro, él era defensor de derechos humanos y trabajaba con la Sociedad Civil Las Abejas, catequista también de la diócesis de San Cristóbal, y él es asesinado por una persona que pertenece al crimen organizado. No, a ciencia cierta de qué grupo, de dónde proviene, no podría decirlo, ¿no? Porque ¿qué grupos operan ahí en Chiapas? Eh, pues operan varios grupos y 2 grandes cárteles, ¿no? De la droga. Sí. Insisten mucho en las consecuencias nefastas de la militarización en Chiapas. Citan un caso que para ustedes es emblemático, el de Chilón, que dicen que es un ejemplo de imposición de la militarización y resistencia de los pueblos originarios. ¿Por qué es tan mala la presencia de los militares que tendrían que estar allí justamente para combatir las actividades ilegales? En Chiapas tenemos la experiencia desde 1995 que llegaron los militares hacia los territorios que eran ubicados como de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de esa experiencia, bueno, tuvimos muertes, que pueden decirlo como daños colaterales, tuvimos desapariciones, tuvimos también prostitución y una serie de cosas que vivieron directamente los pueblos indígenas. En el caso de Chilón eran compañeros del ejido San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón, que ellos decían, no queremos a la Guardia Nacional en nuestro territorio, ¿no? Y a consecuencia de eso, pues tenemos a 2 compañeros que fueron encarcelados injustamente por protestar. manifestarse y decir, no queremos a la Guardia aquí, ¿no? Además de que la militarización en otros estados de la República Mexicana ha traído como consecuencia muerte, ¿no? Ha habido recientemente, pues, casos de ejecuciones de jóvenes y de una familia entera, ¿no? En el norte del país. Me ha llamado la atención unos datos que ustedes ponen aquí en este informe. Habría desde el 2010 16.755 personas desplazadas en Chiapas, pero como que se ha acelerado en los últimos tiempos. Y me hablaba de que en los últimos días ha habido 3.000 desplazados más. ¿Por qué se acelera este fenómeno? Bueno, tenemos ahorita muy claramente la disputa del territorio, ¿no? De estos cárteles que están buscando ganar terreno. Entonces tenemos el caso el día 22 de mayo, entró un grupo
al municipio de frontera Comalapa. Este municipio es frontera con Guatemala. Y allá llegaron la gente, los rumores que hay todavía son rumores porque no hemos podido entrar a documentar por la situación de pánico que hay. Decían, entraron a reclutar hombres. Entonces se llevaron hombres, decían que había alrededor de 60 muertos y también 3,000 desplazados, ¿no? Por esta situación. La diócesis de San Cristóbal está buscando, junto con otras organizaciones también, llevar víveres a los desplazados, ¿no? Que se han concentrado algunos en las parroquias cercanas de Trinitaria o de Chicomucelo. Entonces, bueno, se está buscando ahorita la ayuda humanitaria para llevarles. Todavía estamos en pleno caos, digamos, y no hemos podido documentar a ciencia cierta qué otras realidades hay, ¿no? ¿Han pedido ayuda al gobierno de México o no quieren saber nada? Sí, hemos hecho todas las intervenciones necesarias para solicitar el apoyo, para decirles lo que está pasando, pero pues la respuesta ha sido poca. Ayer o antier entró la Guardia Nacional y el Ejército, y hubo un enfrentamiento con pobladores de la localidad, ¿no? O sea, ¿sienten que están como entre dos fuegos, digamos? Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, pues, siento también que es una situación que va más allá, ¿no? Se le está yendo de las manos al Estado mexicano. Bueno, no quería despedirme sin preguntarle por el que hizo conocer al mundo entero el estado de Chiapas, el portavoz por 20 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos. Mucha gente se pregunta dónde está, si sigue teniendo un rol. Díganos, ¿continúa en Chiapas? ¿Qué está haciendo el subcomandante Marcos? Bueno, yo lo que entiendo es que el subcomandante sigue trabajando también en el fortalecimiento y de la autonomía, ¿no? Para las comunidades indígenas. ¿Está presente? Sí, claro. Muy bien, Rosa Rodríguez, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.